Bien, hola a todos. Comenzamos con este nuevo programa de entrenamiento para la maratón. Este programa es para tratar de realizar las 3 horas 30 minutos 0 segundos. Consistirá de 12 semanas, equivalente a 3 meses, donde el primer mes será una base de desarrollo aeróbico. Este planteamiento yo lo he desarrollado para hacerlo de menos a más, ir incrementando las distancias y los intervalos y los tiempos. ¿Ok? Bien, entonces va a consistir de 6 días y vamos a comenzar con el primer mes. Antes de seguir avanzando, quiero darte estas recomendaciones, que te hagas un examen médico. Siempre es muy importante que te hagas un examen médico. Tienes que ser mayor de 18 años para competir en estos. Es más recomendable ya que tu fisiología y mentalidad pues están prácticamente desarrollados como adulto. Y tener mínimo 3 a 5 años ya de experiencia corriendo, ¿no? Activamente, como dice aquí, activo. Nada de que corres 6 meses y luego dejas otros 3 meses y así, ¿no? De preferencia que así sea. Bien, vamos a comenzar con los martes y jueves, ya que será una mecánica muy relativa, es muy similar. Vamos a 40 minutos, hay que hacer gimnasio y rutina de estiramientos. Estos son trotes tranquilos en zonas menores a 70%, 45, 50 y 60, ¿no? Como dijimos, vamos a ir incrementando poco a poco y aquí variamos con un poquito de incremento. La mecánica es la misma, el gimnasio, y siempre hay que hacer estiramientos. Bien, una vez haber explicado martes y jueves, así será para los 3 meses o las 12 semanas. Vamos a comenzar con el lunes. Entonces, es la misma mecánica de todos los programas de entrenamiento. Aquí serán 20 minutos de trote, los ejercicios dinámicos y comenzaremos con 12 400 por 200. 200 de trote, ya sabemos, ¿no? La cantidad, el intervalo a realizar y el trote de activo de descanso y al final los 10 minutos de trote y estiramiento. Aquí también puedes hacer 20, ¿no? Entonces ya en el canal hay rutinas para todos aquellos que se entrenan solos y que no saben cómo guiarse. Ahí están las rutinas. Un poco de paciencia ya que son los primeros videos y pues ahí como que se mueven poquito, ¿no? Entonces igual todos los lunes 12. Aquí ya ves como ya aumentamos a 15 y a 15, ¿ok? La mecánica es la misma. Vamos a seguir con el miércoles. Los miércoles vamos a hacer intervalos largos, distancias largas, como aquí son cortos para desarrollar algo de resistencia al ritmo o velocidad que le llaman la gente. Con 5 miles iremos incrementando los miles, 7, 8. Bien, entonces el calentamiento es el mismo para todos los que son lunes, miércoles y viernes. Es el mismo calentamiento. Entonces, los 20 minutos, los ejercicios, los 5 miles y 3 minutos de trote. Haces un 1000 y trotas 3 minutos y vuelves a hacer el otro 1000. Haces 3 minutos de trote. Si los quieres hacer a campo abierto, pues más o menos te voy a dar los tiempos, las tablas de los tiempos en los que los tienes que realizar más adelante. Y puedes correr, digamos que si el 1000 está a 5, a 5 y algo, entonces tú vas a correr 5 minutos más trotas 3 igual a 8 minutos. ¿Ok? Así va a funcionar la mecánica de estos entrenamientos. En caso de que no puedas asistir a la pista, pues los haces a campo abierto. Continuamos con el viernes. Igual el calentamiento, nomás que aquí vamos a meter farcles. Vamos a correr 3 por 3. 6 veces, este es el número 6 veces 3 por 3. 3 minutos rápido por 3 minutos de trote. Trotas 3 minutos, perdón, corres 3 minutos medio rápido, no súper rápido, a ritmo de 10 kilómetros y medio maratón está bien. Entonces después trotas 3 minutos y así sucesivamente hasta completar 6 veces. Calienta unos 20 minutos, si quieres hacer ejercicios dinámicos y luego ya empiezas y al final un trotecito y estiramiento. Y así será la misma mecánica para todo. Los siguientes, más que vamos a ir incrementando hasta llegar a 10. Bien, entonces vamos a pasar a ver la tabla de los tiempos para explicarte en qué tiempo tienes que realizar tus intervalos
porque aquí pues sería nomás al ahí se va, si los miramos así. Pero recuerda que los tiempos son para realizar este tiempo, ¿no? Están ajustados todas estas distancias para realizar estos tiempos. Recuerda que debes de andar muy cercano a este tiempo para someterte a este programa, no porque andes en 4 horas te vas a meter a hacer este programa, no, ya hemos hablado en otros programas que debes de andar muy cercanos, cuando mucho yo creo que podemos tomar un margen de 15 minutos, ¿no? Unos 3 kilómetros aproximadamente. Bien, aquí está la tabla para planificar los entrenamientos. Aquí están las distancias que están en el programa de entrenamiento. Como te decía, aquí están la distancia, 400, 800, 1000, 2000, donde estas va a ser para desarrollar velocidad, ¿no? Resistencia al ritmo, más bien sería resistencia al ritmo. Prefiero llamarlo resistencia al ritmo. Mucha gente la llama velocidad, pero no, pues aquí no hay nada de velocidad. Entonces, y estos serían los intervalos largos, sería para desarrollar la resistencia de larga duración. ¿Ok? Entonces, como vemos, tenemos los porcentajes que vamos a trabajar. A más corta la distancia, más rápido. Y entre más grande la distancia, más lento el porcentaje. ¿Ok? Entonces aquí tienes los tiempos que necesitas. Un ejemplo sería si te toca hacer, digamos, 10 miles, lo estarías haciendo a 5, 50, a 6 minutos. Ok, ya hemos explicado esto en todos los programas. Seguirá la misma mecánica, será la misma mecánica a trabajar. Igual si te tocan hacer 12, 15, 200, aquí está, los vas a hacer a 2 minutos. Por ejemplo, 12 minutos, 12 repeticiones por 400 y el tiempo a realizar a 2 minutos. Ok, a 2 minutos. Bien, entonces continuamos con esto y así sucesivamente. 2000 metros, 1220. Si vas a hacer 3 por 2000, así para abreviar, igual a 1220. Entonces vamos a pasar a la siguiente mes para continuar con el programa. Vamos aquí, entonces este sería el segundo mes o las siguientes 4 semanas para el maratón de 3:30 horas. 3 horas, 30 minutos, 0 segundos. Esta es una base de desarrollo de resistencia. Aquí donde ya vamos a acumular nuestro mayor kilometraje. 12, 12, de 10 a 10 miles por 400 de trote. O en su equivalencia, si los haces a campo abierto, como te dije, que no puedes ir a la pista, haces el 1000 y trotas 400 metros y te toca 5 minutos el 1000, corres 5 minutos, ritmo más o menos de 10 kilómetros o de medio maratón, y luego trotas 400 metros, que serían como 3 minutos, ¿no? Y ahí te vas hasta completar los 8 10. Y así sucesivamente, haces los ejercicios. Si puedes ir a la pista, pues te vas a la pista y ahí no hay vuelta de hoja de que te vayas a equivocar ni nada. Aquí tampoco te equivocas ya con experiencia, ya que estos corredores pues ya tienen experiencia en los tiempos, ¿no? Ya saben marcar y ya son competitivos, se puede decir. Entonces igual, 8 a 10 está bien. Las mujeres hay que realizar unos 2 menos. Digamos que si llegan a su tope sería 8. 8 está bien. Con 8 repeticiones de 1000 es una distancia muy buena. Como vemos aquí, martes y jueves seguimos con la misma mecánica. Los 40 de trotes, 45, pero hay que agregar gimnasio. Los que nunca han trabajado gimnasio, pues hay que realizar las rutinas básicas, ¿no? Las rutinas de acondicionamiento general. Todo de todo el cuerpo hay que hacerlo. Los que tienen más experiencia, pues pueden trabajar la resistencia de larga duración, ¿no? Los que tienen experiencia en el trabajo de la fuerza. Bien, y así sucesivamente. Es muy recomendable que hagan gimnasio para que eviten muchos dolores y corran mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Mucha gente te pregunta que si debe hacer gimnasio fuerza. Aquí se refiere gimnasio fuerza, ¿no? Trabajo de y sus diferentes ramas. Claro que hay que hacer fuerza. Claro que hay que... Si el cuerpo de eso se mueve, de la energía física o mental, entonces hay que trabajarla sí o sí. Y continuamos con el miércoles. Aquí vamos a realizar 3 miles por 6 minutos de trote.
Aquí vamos a realizar 2 4000, aquí 4 2000 y aquí 2 5000. Los tiempos ya los tienes para que los realices, solo aplicarlo. El chiste es que tenemos que cubrir un total de aproximadamente 8 a 10 kilómetros. Y aquí ando yo muy emocionado. El viernes vamos a realizar farles de 10. Aquí ya llegamos al tope a 10, 3x3, 10 veces 3 minutos rápidos por 3 de trote, ok. También si quieres trabajar en este área, si quieres trabajar cuestas, puedes trabajar cuestas o escaleras. Ahí ya está el video de las escaleras. Es un entrenamiento muy, muy bueno. Te va a ayudar a desarrollar mucha resistencia y te lo recomiendo lo veas y lo practiques en caso de que pues no puedas ir a un cerro a entrenar subidas. Y su equivalente, el otro serían las vallas, pero pues eso sería más adelante, ¿no? Y es para gente un poquito más con experiencia. Los domingos, aquí venían los domingos, aquí te tocaba un trote de 10 kilómetros o una competencia de 10 kilómetros, ¿verdad? Se pasó allá en el primer mes del kilometraje, pero venimos de más o menos como de 12, 15, 18 y aquí llegamos a 20. Es importante que hagas unas competencias antes del maratón, de preferencia hacer medios maratones y ya muy cercano a la competencia 10 kilómetros, ¿no? Entonces aquí te pongo 10 kilómetros de trote o una competencia de 10 kilómetros y te va a servir de descarga y de descanso, ¿no? En la acumulación. Ya para el otro domingo ya haces 20 kilómetros, 22 y 25, ¿no? Estos serían tus máximos. Puedes subirle si quieres 1 o 2 kilómetros más a esto, hacer 21, 23 o 26, 28. Pero ahí está bien. Otras recomendaciones que te doy aquí, mucha atención en esto. Esto es la base de todo lo que hagamos. Hidratarte siempre antes, durante y después del entrenamiento. Es una regla básica. Y no te andes quebrando la cabeza qué debes de tomar y cuándo debes de tomar. Tú hidrátate antes, durante y después. Aquí sí hay que tomar pues agua, tanto agua como las bebidas isotónicas, ¿no? El Powerade, el Gatorade. Si tú quieres comprar un polvo que tenga eso y echarlos en tu bebida, pues adelante. Ingesta de carbohidratos, frutas y verduras. Aquí las verduras de preferencia todas las que sean verdes. Entonces hay que dormir bastante, hay que descansar y no estresarse. Mucho, mucho hay que dormir ya que hay mucho agotamiento. Bien, vamos a pasar al tercer mes y último para no ser tan largo el video. Bien, pues ya tenemos el último mes y ya hace un mes de ritmo de desarrollo, ¿no? Para el maratón. Aquí tendrás que buscar ya los ritmos que quieres correr, es decir, que estarás trabajando los ritmos por kilómetro que quieras trabajar, ¿no? Ya sea lo que te toque, ya sean 400, miles o los FARC. Bueno, esto es sin tiempo, ¿eh? Y tus trotes ligeros y buscar tu competencia previas a la carrera. Entonces vamos a seguir con la misma mecánica, lunes, martes y jueves, perdón. Como vemos, ya aquí nomás agregamos un día de gimnasio, muy importante, otro quitamos. Aquí ya no gimnasio, aquí un gimnasio último y, perdón, aquí un gimnasio, una sesión última y aquí ya no hacemos. En las siguientes ya no hacemos. Ya hay que dejar descansar el cuerpo para que se relaje y se recupere. Igual hacemos los 12,400, aquí ya bajamos y bajamos el kilometraje total, ¿no? Lo que llaman el tapering, la descarga. Entonces aquí igual 8000, 5000, bajamos y bajamos totalmente a la relajación. Un día antes más descanso y aquí sería tu competencia. Bien, observaciones, hay que respetar los entrenamientos, hay que darse algunos masajes antes, 3 semanas antes de la competencia y aquí que tengas tu mayor éxito. Bueno, pues es todo para no ser tan largo el video, ya que todos los programas de entrenamiento, planes que meta en este canal van a seguir la misma mecánica y pues te recomiendo que veas los de medio maratón, 10 kilómetros, según haya tu tiempo, ¿no? Bien, gracias por tu tiempo y te agradezco. Chao y hasta luego.